Buenos días, jueves 9 de mayo, titulamos la apertura de hoy día 151 paro, las bases contra la ley bases. En medio del tratamiento de la comisión de la ley bases en el Senado, el Gobierno Nacional atraviesa su segundo paro general a un día de cumplirse 5 meses de gobierno con una economía golpeada. La CGT convocó a una nueva jornada de lucha para marcarle la cancha al oficialismo. Por eso acabamos de escuchar, para musicalizar la apertura de hoy, la canción de Miguel Cantilo, Paro General. El Palacio y la Calle es el título de uno de los libros de Miguel Ángel Bonazo, que hablaba de jornadas de diciembre de 2001 y resulta particularmente ilustrativo para analizarlo en el presente. En este momento, los dos ejes de la política argentina, el paro general, por un lado, y la discusión en el Senado por la ley base, se suceden paralelamente, justamente en la calle y en el Palacio, y se modifican de alguna manera el uno al otro. La paradoja de Milei es que su gobierno es débil en el Palacio, es decir, tiene pocos parlamentarios y resulta ser fuerte en la calle, tomando la calle como la opinión pública, aunque quienes lo siguen aún no han protagonizado ninguna movilización importante. Las grandes concentraciones y marchas fueron opositoras. En enero, la movilización convocada por la CGT, múltiples jornadas de movimientos sociales. En febrero, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, la comunidad universitaria en abril y ahora, en mayo, este nuevo paro general de la CGT. En realidad es el primero, porque el anterior había sido una movilización. Mayoría silenciosa es la expresión que acuñó Richard Nixon y podría aplicarse en este caso a un sector de la sociedad que no se moviliza, no se concentra, pero que a la hora de votar es contundente, y en el caso de Milei se le agrega a quienes lo apoyan si se expresan solo en las redes sociales, que es otra forma de la calle virtual, para decirlo de alguna manera. Hay notas de analistas políticos que plantean que la votación sobre la ley bases en la Cámara Alta depende de 6 senadores que podrían cambiar de posición. Nombre más, nombre menos, hay acuerdo en que Martín Lustó de la Unión Cívica Radical, el correntino Carlos Camao Espinola y el entrerriano Edgardo Cuader de Unidad Federal, la neuquina Lucila Crexel, que responde al gobernador Figueroa, y los allegados al mandatario santacruceño Claudio Vidal, José Carambia y Natalia Gadano, serían quienes pueden inclinar la cancha hacia un rechazo total o a una aprobación con cambios. De alguna manera, la situación cambia minuto a minuto, así que estos nombres seguramente se moverán y tal vez mañana sean otros los indecisos. El número, decíamos, está reñido porque en el fondo hay dos preguntas que no se pueden contestar con rigurosidad y su falta de respuesta no dan certezas a un sistema político que, como toda la política, gira alrededor de las representaciones. La mayoría o una primera minoría contundente apoya a Milei. Y la segunda, tal vez la más importante de las preguntas, ¿realmente hay una sociedad que entendió que hay que hacer sacrificios y esperará una estabilización macroeconómica o, como nos tiene acostumbrado la sociedad argentina, castigará a quienes celebró en el pasado cuando se impacientan por la falta de resultados? Junto a estas grandes preguntas podemos colocar una tercera. ¿Cuánto de la fortaleza de Milei se sostiene en la debilidad de la oposición para presentar una alternativa viable de consenso y unidad de gran parte de la oposición? En ese marco, el paro general tiene un elemento performático también. La contundencia de la medida intenta escenificar una mayoría social opositora de cara al Senado. Intenta demostrar a los senadores indecisos que si votan con el oficialismo no están representando a sus votantes. Y también uno político que no logra representación y queda por fuera del terreno. La representación justamente es el capital político con el que cada político entra en la disputa de poder. Vamos a hacer un viaje a la genealogía como método de los paros generales en diferentes momentos históricos de nuestro país. La producción le preguntó a diferentes analistas e historiadores sobre la historia del paro general en nuestro país y a continuación vamos a escuchar un audio con Agustín Nieto, doctor en Historia, investigador del CONICET, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y director del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del CONICET. Agustín Nieto. Huelga general y cuál es su historia en Argentina. La huelga general es la medida de lucha más importante con la que cuentan los trabajadores y las trabajadoras. Y tiene una larga historia en nuestro país. La primera huelga general se produjo en 1902. Desde aquel entonces hasta nuestros días, estas medidas de lucha jalonan la historia de nuestro país. Los principales hitos históricos de nuestro país están antecedidos
por huelgas generales. Y desde 1955 en adelante, las huelgas generales fueron todas en contra de la política económica impulsada por el gobierno nacional, también en defensa de la democracia y contra las dictaduras. En este punto es importante contraponer al sentido común que considera que las huelgas y las protestas obreras debilitan la democracia, la idea contraria. Las huelgas y las protestas obreras fortalecen a la democracia, pues la democracia no se reduce al simple protocolo para sufragar. Es principalmente el gobierno del pueblo trabajador y se ejerce tanto en las urnas como en las calles en defensa de los derechos que los trabajadores y las trabajadoras sienten vulnerados. El profesor de Historia de la Universidad de Buenos Aires, Juan García, suma otro de los elementos de análisis desde el principio de los paros generales hasta las medidas de fuerzas nacionales que se convocaron luego del retorno de la democracia. Escuchemos a Juan García. Bueno, lo primero que hay que decir es que para la clase trabajadora argentina los paros han sido una vía absolutamente crucial para obtener derechos desde sus inicios. Lo segundo que hay que analizar es que la clase trabajadora argentina también ganó fuerza en la medida que los sindicatos fueron dirigidos por capas crecientemente burocráticas. La idea de los paros aislados y de descompresión, paros aislados que por ejemplo llevaba adelante en los años 60 el bandorismo, o luego Saúl Ubaldini contra Alfonsín. De estas dos tradiciones, lo más interesante surge cuando los propios trabajadores toman los paros y las medidas de lucha en sus manos, organizándose con asambleas y planteando sus propios reclamos. Es lo que pasó, por ejemplo, en las grandes huelgas de junio y julio del 75, en el paro que dio origen al Cordobazo el 29 de mayo del 69, o en otras medidas que recorrieron la historia argentina y que fueron realmente puntos de ruptura, puntos muy importantes en los cuales la clase trabajadora salió a defender sus derechos. Bueno, viene bien recordar estas tradiciones en el paro de hoy, que es un paro que claramente va a ser importante de cara a la defensa de los derechos que hoy están amenazados para todos los trabajadores argentinos. Ahora la idea es recorrer con fragmentos de material de archivo los diferentes paros generales de la recuperación de la democracia. Si bien el gobierno de Alfonsín enfrentó 13 paros generales, vamos a compartir el fragmento de uno en particular. El paro general Alfonsín el 25 de marzo de 1986. Saúl Ubaldini, estamos hartos de promesas. Hemos sido muy claros. Cuando luego del día 24 de enero, en nuestra querida provincia de Corrientes, el Consejo Directivo, hartos de promesa, programaba su plan de lucha en busca de encontrar la sensibilidad social que el gobierno no tenía. Hemos sido bien claros, citados por el gobierno para hacernos promesas y para luego querer cambiar el léxico de nuestro pueblo, hablándonos de marcos y hablándonos de bandas. Los únicos marcos y las únicas bandas que conoce el movimiento obrero es la justicia social, que se debe realizar como verdaderamente corresponde. Ahora vamos a pasar a un paro general contra el gobierno de Menem. Esto es particular, porque son raros los paros generales de la CGT contra un gobierno peronista. Vamos a intervenir a Daer, pero no a Héctor, sino a Rodolfo Daer, su hermano, dirigente sindical del gremio de la alimentación. Es a él a quien vamos a ver intervenir. Escuchémoslo. Tiene que entender el gobierno que esta situación no se soporta más. Tiene que entender el gobierno que no se puede gobernar dando la espalda al pueblo.
El pueblo no perdona la traición que se viene produciendo, la entrega del país, la entrega del país. Queremos un país en serio, no queremos una colonia, colonia no, una patria auténtica sí. Bueno, dos curiosidades, ¿no? Primero, quien veíamos ayer, ahí, era a Rodolfo Daer y no a Héctor Daer, su hermano. Los dos, en el reportaje que le hicimos en su momento para Periodismo Puro, contaba que venían de una familia del PC. Y otra curiosidad, esto fue el 29 de septiembre de 1996, o sea, el paro a Alfonsín era al año siguiente de que había ganado las elecciones de medio término, y este paro a Menem era al año siguiente de que había ganado la reelección, ¿no? La frase de Rodolfo Daer, el 29 de septiembre de 1996, es: el pueblo no perdona, la traición se viene produciendo, o sea, hablándole a un peronista. Ahora vamos a un paro general contra el gobierno de la Rúa, el gobierno de la Alianza. Es la protesta de la CGT a de la Rúa en el año 2001, en este caso es Hugo Moyano: no habrá paz sobre la tierra mientras no haya justicia social. Lo único que les digo, compañeros, que frente a la situación de caos que está viviendo nuestro país, producto de la incapacidad, producto de la sumisión que tiene el gobierno nacional frente a los poderes internacionales, empezaron a hablar nuevamente de concertación. La única concertación que vale, la única concertación que vamos a apoyar va a ser la concertación con el pueblo de la patria, compañero. No hay ninguna otra concertación que podamos apoyar. Y que no se equivoquen. Que no se equivoquen. Las aves de rapiña. Que no se equivoquen las aves de rapiña. Que creen que van a concertar el nombre del pueblo. Que no se equivoquen, compañeros. Porque hasta que no le den solución al pueblo, hasta que el pueblo no tenga las soluciones que reclama, va a ocurrir lo que decía nuestra compañera Eva Perón: no habrá paz sobre la tierra mientras no haya justicia social. Gracias. Bueno, la locuacidad de Moyano no era muy desarrollada. Es interesante la diferencia que hay en relación a la cantidad de paros con Alfonsín: 13 paros generales, y de la Rúa lo sigue con 8 paros generales. La CGT fue especialmente virulenta con el primer gobierno democrático, quien tuvo que además enfrentar alzamientos militares y una enorme deuda externa legada por la dictadura. Ahora vamos directamente a Cristina Kirchner, porque Néstor Kirchner nunca enfrentó un paro general. Fue el único presidente democrático que no tuvo un paro general. Sí, Cristina Kirchner, el 10 de abril del año 2014, y en este caso quien hablaba era Luis Barrionuevo. Realmente la jornada del día de hoy ha sido realmente muy, pero muy importante. La convocatoria lanzada para el paro nacional hace algunos días, que comenzó a las 0 horas del día de la fecha, ha sido realmente con un acatamiento importantísimo y una adhesión importantísima. En muchos casos ha superado el 90, 95%, 98% en determinados lugares. Y esto demuestra que cuando nosotros lanzamos esta jornada de protesta, creíamos y no nos equivocamos que estamos interpretando lo que la gente quería expresar en este día de protesta. Y eso quedó de manifiesto el día de hoy. Hoy eso quedó de manifiesto, la bronca que hay en la gente, el desencanto que hay en la gente por la falta de respuesta a los reclamos y por el maltrato permanente que nos da el gobierno nacional. Yo dije Luis Barrionuevo, era Hugo Moyano junto a Luis Barrionuevo. Aquellos que nos están viendo por televisión, además de escucharnos por radio, habrán visto que el que estaba al lado de Moyano era Luis Barrionuevo, quien inicialmente apoyó la candidatura
de Javier Milei. La CGT muchas veces es presionada por otros sectores del activismo sindical más ligado a la izquierda o expresiones independientes del movimiento obrero. Otra vez, el ejemplo más paradigmático fue en una movilización durante el macrismo. Vamos a recordar ese momento, la presión de los trabajadores a la CGT durante el macrismo, el día 7 de marzo del año 2017, cuando le gritan: poné la fecha, la puta que te parió. Bueno, ahí le estaban diciendo a la CGT: poné la fecha, la puta que te parió, del paro a Macri. Finalmente el paro general a Macri llegó y ahora vamos a compartir la palabra de quien fue uno de los triunviros de la CGT durante el gobierno de Mauricio Macri. Y esto es del 14 de diciembre del 2017. Allí Juan Carlos Smith dice: la CGT va a declarar paro de 24 horas. Este proyecto que ha promovido el Poder Ejecutivo Nacional, donde literalmente le meten la mano en el bolsillo a los trabajadores, al futuro de los trabajadores activos, y condena a la sobrevivencia y a la miseria a los actuales jubilados, nunca ha tenido nuestra aprobación y obviamente lo rechazamos de plazo en todos sus términos. Nosotros, alrededor de esta situación, sabemos que ha habido un acuerdo a nivel de las gobernaciones y a nivel del Senado de la Nación, que naturalmente nosotros no compartimos. De modo tal que la Confederación General del Trabajo, seguramente declarada a partir de este momento en sesión permanente, va a seguir de cerca todos los acontecimientos y para el día de mañana está acompañando y avalando todas las expresiones sociales, sindicales, que se van a manifestar frente al Congreso, y va a declarar un paro de 24 horas después que se inicie el tratamiento y la eventual aprobación de la ley de reforma previsional. Bueno, nuevamente otra curiosidad. Esto que acabamos de escuchar es que casualmente después de que el gobierno gana sus elecciones de medio turno. Lo que habíamos escuchado antes es después de que Menem gana la reelección y en el primero de los casos después de que Alfonsín gana las elecciones de medio turno en 1985. Tal vez el mayor desprestigio de los últimos años de la CGT es porque se le achaca que durante el gobierno de Alberto Fernández no hubo un solo paro general. Es cierto que los primeros 3 años del gobierno de Alberto Fernández los trabajadores registrados no perdieron frente a la inflación como sí habían perdido frente a Macri. Pero el último año de Alberto Fernández, en realidad podríamos decir el último año de Sergio Massa, el crecimiento de la inflación hizo que allí sí se produjese una pérdida de salario real comparativa a la que se produjo en el gobierno de Mauricio Macri los últimos 2 años. Vamos a compartir ahora un acto de la CGT con la presencia de Sergio Massa, en ese momento ministro de Economía y candidato a presidente. Esto es del 11 de septiembre de 2023. Sergio Massa dice: el salario no es ganancia, es remuneración. Para mí el salario no es ganancia, el salario es remuneración. Es el pago por el trabajo y el esfuerzo que hace cada trabajador a lo largo del día, de su semana, del mes. Y de alguna manera era vergonzoso que en un país donde promovemos el trabajo, los trabajadores paguen impuesto a las ganancias. Y hemos decidido enviar al Congreso Nacional una ley que elimina la 4ª categoría de impuesto a las ganancias para todos los trabajadores, y jubilados de la Argentina.
Bueno, llegamos al presente en este recorrido del túnel del tiempo y tal vez fue Pablo Moyano quien sintetizó mejor el sentido particular de este paro. Vamos a compartir las palabras del líder camionero el 8 de mayo de 2024 diciendo el paro es una forma de decirle a los senadores que no pueden aprobar la ley. Es un paro total de actividades, se están sumando todas las modalidades del transporte y es una forma de decirle a los senadores y senadoras, fundamentalmente a aquellos que están todavía dudando su voto, que no se puede llevar adelante y aprobar una ley que todo el mundo sabe, que va contra los jubilados, contra los trabajadores, contra los recursos naturales, contra las empresas del Estado. Yo creo que ya están todas las fichas jugadas, ¿no? Todos sabemos lo que lleva ese proyecto de ley que se va a tratar en el Senado. A veces la política utiliza el término la moneda o la figura, la moneda está girando en el aire para expresar el particular momento de un proceso que se define, puede definirse para un lado o para el otro. Probablemente el proceso de la calle, el proceso que sintetiza de qué lado se ubica la mayoría de la sociedad, está tan en el aire como la propia discusión en el Palacio. Vamos a seguir analizando las implicancias y las consecuencias del paro general de hoy, por eso nos vamos a despedir con la misma canción que decidimos abrir la apertura, que es del paro número 44 de la democracia a lo largo de 41 años que lleva, en 40 años y medio para ser preciso. Paro general de Miguel Cantilo.